Hola, ¿cómo están? Buen día. Bienvenido a la segunda etapa de estas clases virtuales, ¿verdad? Estamos viviendo hoy día ya como algo similar al segundo semestre. En este caso vamos a partir por la clase virtual número 5, que corresponde a primeros medios. No se olviden que estamos en la unidad uno, de qué manera se relacionan las ondas con el sonido. Y la lección de hoy sería: el sonido es parte de nuestro mundo. Algunas preguntas. Como pueden ver, acá hay unas imágenes de gente presenciando una película. Y las preguntas son: ¿provocaría el mismo efecto en las personas si la película que ven fuese muda? ¿Por qué crees que al llegar el momento más importante en las películas aumenta el volumen del sonido? ¿Y cuál es la importancia de escuchar para tu vida diaria? Pues bien, en dos clases vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. La primera clase, que es esta, va a comprender la parte más bien física, netamente, de qué es el sonido, cómo se comporta el sonido. Y la segunda clase, que sería posteriormente, la clase virtual número 6, va a tener que ver realmente con cómo nosotros oímos, es decir, vamos a ver el aspecto fisiológico de la audición, del fenómeno de la audición. Uno de los cinco sentidos que nosotros tenemos y que nos hacen poder disfrutar de la vida. Los aprendizajes esperados. Se espera que los estudiantes sean capaces de reconocer el sonido como una onda, establecer las características del sonido, aplicar los fenómenos ondulatorios al sonido y utilizar las propiedades del sonido a la resolución de problemas. No se olviden que, como siempre, este video va acompañado de una guía. Una vez que vean el video, lean la guía, que es complementaria. No necesariamente tratan lo mismo, sino que son complementos. Lo que no alcanzo a tratar en el video, lo trato en la guía. Y siempre hay una serie de ejercicios resueltos y propuestos a objeto de que ustedes los desarrollen. Ustedes ya tienen mi antecedente en términos de cómo contactarse conmigo. Por lo tanto, cualquier duda que tengan con algún ejercicio o algún tema teórico, me lo comunican y lo resolvemos. En general, las pruebas siempre se basan en la guía. Por lo tanto, la gente que desarrolla la guía, que ve el video y se esfuerza en esa parte, le va bien. Da la coincidencia de que la gente que nunca me llama no le va bien. Entonces, apelo a la inteligencia de ustedes: intenten llamarme, esfuércense, porque la idea es que les vaya bien. Pero se requiere un esfuerzo de por medio. Veamos, un análisis histórico muy breve, cortito. Bueno, de los registros que tenemos, por ahí por el 384 antes de nuestra era común, es decir, desde el supuesto nacimiento de Cristo, los griegos, en la época dorada que se llama, ya, en este caso Aristóteles, ya indicaba que el movimiento del aire se genera por una fuente moviéndose hacia adelante para que las ondas sonoras inalteradas se propaguen hasta donde la perturbación en el aire sea sostenible. Es decir, él ya tenía una idea de que para que hubiera sonido, este debía viajar a través de algo que en este caso él planteaba que era el aire. Aristóteles, casi 4 siglos antes de que naciera Cristo. Después ya llegamos a la Edad Media, este señor extraordinario, ¿verdad? Se dice que con él se inicia ya la ciencia como tal, el famoso Galileo Galilei. Bueno, él vivió en Pisa, en Italia, ¿verdad? Y demostró que la frecuencia de onda sonora determina el tono. Él trabajó mucho con péndulos y otras cosas, hizo extraordinarios aportes, Galileo, ¿verdad? Para entender los fenómenos físicos, pero en términos de su causa, no de sus efectos. No se olviden ustedes que nosotros en la cotidianeidad siempre tendemos a actuar en función de los efectos de las cosas y nunca vamos a la causa. Los problemas se atacan en la causa, no en los efectos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hizo él? Y lo hizo con un cincel. Él raspaba un latón y produciendo un chillido. Y así él pudo ver que relacionó los espacios de la ranura inducidas por el cincel al tono del chillido. Fue muy inteligente este señor. Después, por ahí mismo, ¿cierto? Casi terminando ya la Edad Media, Martín Mersenne, en Francia, fue el primero en determinar la velocidad del sonido en el aire. Ya midió el retorno de un eco.
su determinación de la velocidad de sonido tuvo un error de menos del 10%. ¿Por qué es una gran medición con un error de un 10%? Porque no se olviden que no existían cronómetros. Entonces era muy difícil poder determinar el tiempo que tardaba en ir y volver el eco sin un cronómetro. Y además con una resolución tal que nos permitiera medir décimas o centésimas de segundo. Pero sin embargo este caballero se la ingenió y logró medir la velocidad del sonido, reitero, con un 10% de error, lo cual es bastante bueno. Después tenemos a Robert Boyle en Inglaterra. Este señor también fue un hombre extraordinario, hizo mucho aporte a la física, a la ingeniería, a la hidráulica, en fin. Fue un hombre extraordinario, ¿ya? Él hizo un experimento clásico en la radiación sónica, que se llama. Un reloj haciendo tic-tac lo puso al vacío y proporcionó la evidencia de que el aire es necesario, ya sea para producir o para la transmisión del sonido. Puso un reloj dentro de un recipiente y le sacó el aire, lo dejó sin aire, lo dejó al vacío. Y pudo percibir que no se sentía el tic-tac del reloj. Y no es que el reloj se haya detenido, sino que simplemente el sonido no se podía propagar porque no había aire. Por lo tanto, no había un medio que vibrara para que nos llegara al oído y nuestro cerebro interpretara el sonido. Fue un gallo extraordinario. Y ahí él demostró que simplemente se necesitaba un medio para que el sonido se propague. ¿Y por qué le digo un medio y no hablo de aire exclusivamente? Porque no se olviden que el sonido se propaga también en el agua, en los sólidos también, ¿verdad? Y como vamos a ver a continuación. Después tenemos a este señor, don Isaac Newton, ¿ya? En Inglaterra. Él comienza ya a darle forma al sonido, generando las primeras ecuaciones que interpretaban el sonido. Postuló la interpretación del sonido como pulsos de presión transmitidos a través de partículas fluidas vecinas. Bueno, vamos a ver que en realidad el sonido, las ondas al propagarse en el aire van provocando sistemas de alta y baja presión, entre comillas, ¿verdad? Y eso hace que nuestro tímpano se mueva para ambos lados y genera este impulso que estimula el cerebro y podemos interpretarlo como sonido. Aquí les puse el libro que él publicó que se llama Filosofía Natural de los Principios Matemáticos. Este es el libro, si no el más importante de la historia del hombre, uno de los más importantes de la historia del hombre. Aquí él resumió gran parte del conocimiento que logró desarrollar. Un libro extraordinario. Los invito a que si en algún momento pueden bajarlo de internet porque está traducido, le echen una miradita, lo lean. Extraordinario. Este caballero hizo tremendos aportes. Hoy día, gracias a él, por ejemplo, este es un capítulo que vamos a ver en la clase siguiente, que tiene que ver con la fuerza de gravedad, la gravitación universal. Él logró determinar los modelos matemáticos que interpretan el por qué caen las cosas, por qué la Tierra gira en torno al Sol, por qué la Luna gira en torno a la Tierra, y gracias a él hoy día podemos mandar un satélite a la órbita y dejarlo girar a la altura que nosotros queramos. Incluso lo podemos dejar quieto y que gire junto con la Tierra. Eso se llaman los famosos satélites geoestacionarios. Y se debe a este señor. Extraordinario. Muy bien, y aquí tenemos, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este militar? Bueno, este capitán Chuck Yeager, en Estados Unidos, por ahí por 1947, miren lo que hizo. Ya existían los aviones, digamos, a propulsión a chorro, es decir, con turbinas. Por lo tanto, alcanzaban velocidad extraordinaria. Pero todavía nadie había logrado superar la velocidad del sonido, que es más o menos 330 metros por segundo, dependiendo de la temperatura y la densidad del aire. Y eso es más o menos como 1600 kilómetros por hora, si mi memoria no falla. Pues bien, este caballero logró batir el récord, pero lo hizo a una altitud de 12.000 metros, o sea, muy arriba. 12.000 metros es 12 kilómetros, ¿ya? Y la temperatura del aire era tan baja que la velocidad del sonido era 290 metros por segundo. Aquí, a la altura de la superficie terrestre, es más o menos 330 metros por segundo. ¿Lo ven? Aquí viaja más rápido que allá, porque está más frío. Y este caballero fue el primero en romper el récord de la velocidad del sonido. Entonces, cuando un avión rompe una vez la velocidad del sonido, se llama Mach 1. Cuando alcanza dos veces la velocidad del sonido, se llama Mach 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero, ¿qué es el sonido? El sonido, en general, se define como una perturbación que al propagarse en un medio como el aire,
no se olvide que puede ser otros medios, produce alternativa a compresiones y expansiones en él. Estos cambios en la presión y la densidad del aire llegan al oído y son interpretados por el cerebro como sensaciones auditivas. ¿Sí? Muy bien. Desde el punto de vista físico es una onda, pero ¿qué tipo de onda? Es una onda mecánica porque necesita de un medio para propagarse. No se olviden que las ondas pueden ser mecánicas o, o como las ondas de radio, ¿verdad? O la luz, que no necesitan medios para propagarse, son electromagnéticas. ¿Sí? En este caso es una onda mecánica, necesita de un medio para propagarse. También es longitudinal porque las partículas del medio oscilan en la dirección de la propagación de la onda, ¿sí? Y tridimensional porque se propaga en 3 dimensiones, en todo alrededor, ¿verdad? Alrededor. Eso es el sonido desde el punto de vista físico y como onda. Para que haya sonido deben existir varios elementos. Por supuesto, tiene que haber un foco emisor que produzca las vibraciones, un material elástico que las propaga, y un detector que en el caso de los seres humanos y el resto de los animales es el oído, no la oreja, el oído. ¿Sí? La oreja es parte de nuestro sistema auditivo. Cualidades del sonido. El oído es capaz de distinguir, o sea, el oído sí es capaz de distinguir unos sonidos de otros porque es sensible a las diferencias que puedan existir entre ellos, en lo que concierne a algunas de las 3 cualidades que caracterizan todo sonido y que son, veamos, la intensidad, el tono y el timbre. Aun cuando todas ellas se refieren al sonido fisiológico, es decir, lo que nosotros interpretamos, están relacionadas con diferentes propiedades de las ondas sonoras. Y es lo que vamos a ver a continuación. Tipos de sonido. Los sonidos que son audibles para el ser humano son aquellos cuya frecuencia está entre... La frecuencia, no se olviden que era la cantidad de ondas que pasan en función de un segundo. Y dice que ondas, es decir, de 20 Hz, es decir, 20 ciclos en un segundo, hasta 20.000 ciclos en un segundo, ese es el rango audible por el ser humano. Nosotros podemos oír en ese rango. Menos que eso no oímos lo que se llama el infrasonido. Los perros pueden oír en ese rango. Y el suprasonido, ¿ya? Nosotros no podemos oír tampoco más allá. Tenemos un rango, tenemos limitaciones. Y como vamos a ver más adelante en clases posteriores, lo mismo, también la vista, como también la luz se comporta como onda, también tiene un rango en el cual nosotros podemos ver. Menos que eso no podemos ver y sobre eso tampoco podemos ver. Es decir, nosotros tenemos límites. Por eso hay que tener cuidado cuando uno intenta interpretar la realidad, porque la realidad es bastante subjetiva. Depende de cómo nosotros la percibimos. Por eso que el hombre en algún momento tuvo que inventar escalas de medición. Porque yo no puedo decir, yo creo que esto mide, no sé, 3 palmas mías. Mi amigo me va a decir, no, mide 2 nomás, o mide 4. Entonces hubo que ponerse de acuerdo y generar escalas de medición para poder medir y estar de acuerdo. Una cuestión menos subjetiva, más objetiva. ¿Sí? Porque la percepción, los sentidos son subjetivos. Por ejemplo, el sabor. Lo que a mí me gusta no necesariamente les debe gustar a todos. Lo que yo disfruto viendo también es lo mismo, ¿no? El tacto, en fin. Por eso que es re importante, jóvenes, a partir de esto, de la realidad que creamos nosotros como a partir de nuestros sentidos, es muy importante el respeto a la diversidad y el respeto al derecho ajeno. Nuestra verdad no necesariamente es la verdad del otro. Todo se tiene que hacer dentro de un marco de respeto. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Aquí les puse un cuadrito donde pongo algunos animales y la frecuencia o el rango audible por ellos, es decir, hasta dónde pueden oír. Como pueden ver, el perro puede oír desde 15 ciclos por segundo hasta 60.000 ciclos por segundo. El espectro audible de los perros es mucho más amplio que el de los humanos. Por eso que los perros sienten antes que un humano. E incluso los temblores. No es que ellos tengan algo sobrenatural, sino que ellos simplemente sienten antes que nosotros porque son capaces de distinguir, tienen un espectro audible mucho más amplio. ¿Sí? No hay nada extraño en eso. Y ahí pueden ver otros valores que ustedes en su casa los pueden ver tranquilamente. Las características del sonido. Bueno, el sonido, como es una onda, existe la longitud de onda, ¿verdad? Y ahí pueden ver un esquema. El sonido se comprime y se expande, ¿ya? Esa expansión se llama rarefacción, por si acaso.
Cualquiera sea la frecuencia que tenga un sonido, se caracteriza por ser una onda de tipo mecánica y longitudinal, como lo vimos, donde el medio que vibra lo hace por variaciones de presión. ¿Lo ven? Isaac Newton ya tenía más o menos claro que era una variación en la presión que provocaba la perturbación, en este caso llamada onda. ¿Ya? Transmisión del sonido. La velocidad con que se transmite el sonido depende principalmente de la elasticidad del medio, es decir, de su capacidad para recuperar su forma inicial. El acero es un medio muy elástico, en contraste con la plasticina, que no lo es. ¿Ya? No confundir con maleable, ¿ya? O moldeable. Otros factores que influyen son la temperatura y la densidad. Como este señor que rompió la velocidad del sonido, ¿ven? Arriba estaba muy frío, por lo tanto el sonido era más lento. Y igual, si uno está en un medio más denso como el agua, el sonido viaja mucho más rápido. Por lo tanto, la velocidad del sonido va a depender de la temperatura y de la densidad del medio, ¿ya? En el que se está propagando. Ahí tienen algunos valores. Como ven, en condiciones normales, más o menos 20 grados Celsius, y a la altura de la superficie terrestre, más o menos el sonido viaja a 340 metros por segundo. ¿Sí? En hidrógeno, ahí tienen, es mucho más rápido. En agua, ven, la velocidad es 1450 metros por segundo, es decir, 1,4 kilómetros por segundo es lo que viaja el sonido en el agua. Por eso que las ballenas se comunican a grandes distancias, y es porque como el medio es tan denso, el sonido viaja rápidamente. No es como acá, en el aire, digamos. Ya, el sonido varía con la temperatura del medio, porque la velocidad de este a 0 grados será más o menos de 330 metros por segundo. Y esta aumenta a 0,6 metros por segundo cada grado de temperatura que aumente el medio de transmisión. ¿Sí? Es decir, hay una relación directa entre el aumento de la temperatura y la velocidad con que se desplaza el sonido. Y ahí lo tienen. ¿Ven? La velocidad, como vimos en el capítulo anterior, depende de la longitud de onda y la frecuencia, en este caso del sonido. Ya. En una cuerda, como una guitarra, por ejemplo, o un violín, un violonchelo, cualquier instrumento de cuerda, la velocidad del sonido vibrante depende de la tensión de la cuerda, ahí tienen la fórmula, ¿verdad? La longitud y la masa, en este caso. La intensidad o volumen, ¿ya? La intensidad de la onda sonora es una cantidad física que se define como la energía sonora que transporta una onda por unidad de tiempo a través de una unidad de área, ¿ya? Estamos hablando en realidad de watts, centímetros cuadrados, ¿ya? La intensidad es directamente proporcional a la amplitud de la onda e inversamente proporcional a la distancia entre el emisor y el receptor. La amplitud, no se olviden que era la distancia que había de entre el eje y el valle de la onda. Esa es la amplitud, es decir, mientras más alta sea una onda, más intensidad tiene, por lo tanto, más fuerte es el sonido, ¿sí? No confundir con que si el sonido es grave o agudo, no, es el volumen, ¿ya? La intensidad del sonido, ¿ya? Y dice que es inversamente proporcional a la distancia. Obviamente, mientras más lejos esté la persona que pretende oírte, más dificultad va a tener, hasta que si se aleja va a llegar a un punto en que ya no te va a poder oír, ¿sí? Así de simple. La unidad de medida del volumen o la intensidad es el decibel. Es una escala logarítmica, por lo tanto no se suman, cuidado. Es decir, 2 decibeles más 2 decibeles no son 4 decibeles. Es una escala logarítmica, cuidado con eso. Acá tenemos fuentes de sonido y el nivel de decibel. Un motor a reacción, por ejemplo, un avión de pasajeros o un jet, es más o menos 120 decibeles a 30 metros. ¿Ya? El rock ruidoso 115, y ahí pueden ver. El umbral auditivo, digamos, lo mínimo nosotros se llama 0 decibel. Tono o altura. Bien, acá tenemos una onda de do y una onda en sol. Es una característica del sonido que está relacionada con la frecuencia. Como pueden ver, el do tiene una frecuencia menor que el sol. Es decir, el do es más grave que sol, ¿sí? El sol es más agudo con respecto a do. Las frecuencias más bajas, vibraciones lentas, producen sonidos graves, y las frecuencias más altas, vibraciones rápidas, ¿sí? Ustedes han visto ese caso donde se ponen una copa de vidrio y una soprano, ¿verdad? Canta y se supone que la copa se rompe. Bueno, ese fenómeno se llama resonancia y puede ocurrir, pero es muy raro que ocurra en todo caso.
El timbre. El timbre es cuando dos instrumentos de igual sonido, o sea, tono e intensidad, se sienten distintos. Por ejemplo, acá hay un joven que está tocando do en una guitarra y este otro está tocando do en un violín. Se dan cuenta, tienen el mismo tono y la misma intensidad, el mismo volumen, pero sin embargo yo lo escucho distinto. Eso es el timbre. El timbre. Dos personas pueden tener el mismo tono y la misma intensidad, pero suenan distintos porque tienen distinto timbre. ¿Sí? Muy bien. La reflexión del sonido. Ya, una característica básica de la reflexión del sonido es el famoso eco. Y vamos a aprender que para que ocurra eco yo debo estar a 17 metros de donde la pared donde choca el eco. ¿Y por qué ocurre eso? Veámoslo a continuación. El eco se produce cuando un sonido se refleja en un medio más denso y llega al oído de una persona con una diferencia de tiempo igual o superior a 0,1 segundo respecto del sonido que recibe directamente de la fuente sonora. El intervalo de tiempo mínimo para que nuestro oído perciba dos sílabas distintas es de 0,1 segundo. ¿Ya? Es decir, si alguien habla más rápido y demora menos de 0,1 segundo, es imposible distinguir sílabas. ¿Sí? Ya. La velocidad del sonido a 20 grados Celsius es de unos 340 metros por segundo. El espacio que debe recorrer la onda en su ida y vuelta del oído a la pared es de, ahí está, 0,1 por 340, 34 metros. O sea, para allá y para acá, 34 metros. Es decir, la distancia de aquí hacia allá es la mitad de 34, que es 17 metros. Muy bien. Por lo tanto, dice ahí que la distancia mínima entre el oído y la superficie reflectora debe ser alrededor de 17 metros para que se produzca el eco. Y fin de esta clase. Como pueden ver es breve, pero tiene una guía donde está un poco más desarrollado y también ejercicios para que ustedes puedan resolver y entender un poquito más este fenómeno. Aquí, como pueden ver, puse un avión de guerra y que generaba atrás un cono, como pueden ver. Bueno, ese fenómeno, este avión acaba de pasar la velocidad del sonido y se produce un cono. Detrás del cono, digamos, el avión venía a una velocidad normal, digamos, subsónica que se llama, y al romper la barrera del sonido se produce un golpe, una explosión fuertísima. Yo no sé si ustedes han escuchado algunas veces cuando andan los aviones haciendo ejercicio, de repente se siente un golpe, vibran los vidrios e incluso algunos se llegan a quebrar, un golpe tremendo. Eso es porque el avión pasó de una velocidad subsónica a velocidad del sonido. Se rompió la barrera del sonido, se provoca un golpe, un choque de onda que se transmite y es muy fuerte y puede provocar ruptura de vidrios en ventanas. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Reitero, revisen la guía, estudienla y cualquier duda por favor me llaman. Que tengan una bonita semana.